Michelangelo Merisi da Caravaggio nació en Milán el 29 de septiembre de 1571 y falleció en Porto Ercole el 18 de julio de 1610. Su madre Lucia Aratori provenía de una familia adinerada del mismo lugar. En 1576 la familia se mudó a Caravaggio debido a la peste que azotó Milán. La cercanía con las familias Colonna y Sforza ayudó más tarde a Caravaggio en su carrera. En 1584 trabajó como aprendiz del pintor lombardo Simone Petersano, quien fue descrito en el contrato como pupilo de Tiziano. Tras concluir su aprendizaje comenzó a moverse entre Milán y Caravaggio, y probablemente visitó Venecia, donde conoció las obras de Giorgione, las que Caravaggio fue acusado de copiar, y de Tiziano. Su familia le mostró el patrimonio artístico y cultural de Milán, su ciudad natal, donde tuvo la oportunidad de conocer la última cena de Leonardo da Vinci. Hacia mediados de 1592 Caravaggio llegó a Roma, desnudo y extremadamente necesitado, sin una dirección fija y sin provisiones, además corto de dinero. Meses después dejó Roma y contactó con Giuseppe Cesari, pintor de cámara de Clemente VIII, quien le ofreció trabajo en su taller de pintura. Caravaggio pintó varios cuadros durante esa época, entre los que se incluyen Muchacho pelando fruta, su primera pintura conocida, Cesto con frutas y Bacó, supuestamente un autorretrato realizado tras una convalecencia posterior a su salida del taller de Cesari. Caravaggio abandonó el taller de Cesari en enero de 1594, decidido a abrirse paso por su propia mano. Su fortuna económica estaba en su punto más bajo, pero fue entonces cuando comenzó a forjar importantes amistades, como el pintor Prospero Orsi, el arquitecto Honorio Longhi y el joven siciliano Mario Migniti. Orsi, establecido en las altas esferas de la ciudad, le introdujo con los grandes coleccionistas. Longhi, más hostil, le llevó al mundo de las peleas callejeras romanas, mientras que Migniti le sirvió de modelo y años más tarde fue su ayudante en Sicilia. Para el cardenal y su círculo amante del arte, Caravaggio ejecutó un gran número de obras de cámara, como Los músicos, Apolo tocando el laúd, una copia de su Bacó y una alegoría realista, Chico mordido por una lagartija, en la que Mario destaca como modelo. La posibilidad de un ambiente homoerótico de esas pinturas ha sido centro de disputas entre los estudiosos de su figura, desde que esta teoría fue planteada a mitad del siglo XX. La Contrarreforma necesitaba adornar sus vistosos templos, y Caravaggio fue uno de los comisionados para ilustrar sus nuevos templos. La primera de estas pinturas fue Magdalena Penitente, en la que muestra a la pecadora bíblica abandonando su vida de cortesana y sentándose a llorar en el piso, mientras sus joyas se encuentran tiradas a su alrededor. Este estilo de pinturas fue repetido en sus siguientes trabajos, también eclesiásticos: San Francisco de Asís en meditación, San Francisco de Asís en éxtasis, Los músicos, Descanso en la huida a Egipto, Marta y María Magdalena y David con la cabeza de Goliat. Al ser presentados públicamente, estos cuadros catapultaron la fama de Caravaggio en el pueblo y en el gremio artístico. Pero esta reputación dependía totalmente de los encargos públicos que eran necesarios para mantener satisfecha a la Iglesia. En 1599, presumiblemente bajo la influencia del cardenal del Monte, Caravaggio fue contratado para decorar la capilla Contarelli, en la iglesia romana de San Luis de los Franceses. Los dos trabajos hechos para este encargo fueron El martirio de San Mateo y La vocación de San Mateo, entregados en 1600. El tenebrismo se mostró una vez más en estos trabajos, aumentando el claroscuro y un realismo barroco muy emocional. Algunos de los pintores italianos aclamaron a Caravaggio por estas obras que lo encumbraban como maestro del arte religioso italiano, principalmente los jóvenes, aclamándole como el mejor artista de la naturaleza y considerando su obra como un milagro. Caravaggio siguió haciendo durante algún tiempo encargos religiosos, en los que destacaba la muerte en figuras grotescas de martirios, decapitaciones y asesinatos. Para la mayoría de la gente romana, estas obras aumentaron la popularidad del pintor, mientras que para algunas personas les parecía violento y sin el verdadero sentido de la doctrina católica, por lo que Caravaggio debió rehacer algunas pinturas sin el sentido violento característico de su obra. Caravaggio tuvo una vida agitada. Con una gran capacidad de enfrascarse en riñas, muchas de ellas fueron en los mismos lugares e incluso se le llegó a procesar por esto. La noche del 29 de mayo de 1606 mató, probablemente por accidente, a un hombre llamado Ranuccio Tomasoni. Anteriormente, sus mecenas le protegieron de posibles acciones judiciales en su contra motivadas por riñas, pero esta vez fue diferente.
Con una orden de aprehensión a sus espaldas y fuera de la ley, Caravaggio huyó a Nápoles. Allí, bajo la protección de los Colonna, la autoridad romana veía mermado su poder. En esta etapa realizó 7 obras de misericordia y la Madonna del Rosario, entre otros. Luego de este suceso, Caravaggio permaneció unos meses más en Nápoles y finalmente marchó a Malta, sede de los Caballeros de Malta. Se cree que su viaje fue patrocinado por Alof de Wignacourt, gran maestre de la orden, quien colaboró en el indulto del pintor en el caso Tomasoni. De Wignacourt estaba tan satisfecho con el trabajo del pintor que le propuso como candidato a la orden. El 14 de julio de 1608 el pintor fue nombrado Caballero de Gracias y Devoción de la Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta. Un rango más bajo que el de los Caballeros de Justitica estaba reservado a los miembros de la nobleza, pero que le daba indulgencia suficiente. Además fue nombrado pintor de la misma orden. Los principales trabajos de esta época fueron la decapitación de San Juan Bautista, la única pintura de Caravaggio con su firma, y retrato del gran maestre de la Orden de Malta Alof de Wignacourt, así como retratos de otros caballeros de la Orden. Las circunstancias que rodean un nuevo y brusco cambio de fortuna del pintor no han sido reveladas del todo, pero se señala que se debió a una riña callejera en la que una casa resultó con serios daños y un caballero fue herido de gravedad. El 6 de octubre de 1608 fue encerrado en las mazmorras del fuerte de San Ángel en la Velta y, por la subsiguiente investigación de antecedentes, se descubrió la pena de muerte que había recibido en Roma. Se fugó de la prisión. El 1 de diciembre de 1608 fue expulsado de la orden por faltas a la moral y ser un miembro non grato. Tras su huida de Malta, Caravaggio se asentó en Sicilia, con el apoyo de su viejo amigo y discípulo Mario Migniti, quien ahora estaba casado y vivía en Siracusa. Juntos realizaron una gira de trabajo por Siracusa, Messina y la ciudad capital, Palermo. En esos años Caravaggio continuó realizando trabajos bien pagados, como la sepultura de Santa Lucía, la resurrección de Lázaro y la adoración de los pastores. Su estilo siguió evolucionando, con la particularidad de que ahora se mostraban en sus cuadros figuras aisladas ante un enorme vacío. Las críticas contemporáneas han definido al Caravaggio de esa época como hosco e insociable, que dormía armado y estaba inseguro de su suerte. Su vida se vio muchas veces reflejada en su obra. La de ese tiempo es burlona y satírica, especialmente con los pintores locales. Después de 9 meses en Sicilia, en el verano del 1609, Caravaggio regresó a Nápoles. De acuerdo a una de sus más recientes biografías, en Nápoles estaba a salvo del acecho de sus enemigos, bajo la protección de los Colonna, concretamente la de Constanza Colonna, prima lejana de su antiguo benefactor Filipo I y quien lo albergó el Palazzo Sejammare. Además, ya había obtenido perdón, gracias al nuevo papa, el cardenal Camilo Borghese, posteriormente Paulo V, y pudo regresar a Roma. En Nápoles realizó la negación de San Pedro y el martirio de Santa Úrsula, su última pintura. Nuevamente, el estilo de Caravaggio evolucionaba. En Nápoles fue víctima de un intento de asesinato por personas desconocidas. Sus enemigos siempre estaban al acecho de castigarlo ante su regreso. Primeramente hubo rumores en Roma acerca de la muerte del famoso artista Caravaggio, y más tarde se supo que había salvado la vida, pero tuvo serias heridas que le desfiguraron el rostro. Al recuperarse pintó Salomé sostiene la cabeza de Juan el Bautista, mostrando su propia cabeza en el plato, obra enviada a Wignacourt para conseguir el perdón. En ese mismo tiempo pintó David con la cabeza de Goliat, mostrando al joven David con un aura de tristeza al mirar la cabeza del vencido gigante Goliat, algo repetitivo en la obra caravaggista. Este cuadro le fue enviado al cardenal Scipione Borghese, sobrino del Papa, conocido tanto por su amor al arte como por su falta de escrúpulos. Por su vocación al mecenazgo, algunos críticos consideran que David con la cabeza de Goliat es un pago de Caravaggio a Borghese en agradecimiento por gestionar perdón papal. Gracias al sacerdote dominico e inquisidor Donato Gentail, un conocido de la marquesa Colonna, Caravaggio logró que el cardenal aceptara verlo personalmente, no sin antes pedirle 3 cuadros a cambio. En el verano de 1610 el pintor tomó un barco rumbo a Roma para poder ser indultado, lo que consiguió gracias a sus influyentes amistades romanas. La carga para su perdón consistía en al menos 2 cuadros de San Juan y 1 de Magdalena. Los extraños sucesos acontecidos en Roma fueron objeto de muchas suspicacias populares. El 28 de julio un aviso del periódico privado de Roma para la corte de Urbino anunció que Caravaggio había muerto. Algunos días más tarde otro aviso afirmó que el pintor había muerto de fiebre en Porto Ercole.
Las confusiones generadas por el segundo aviso fueron tan grandes que nunca se supo a ciencia cierta la verdad, pero el cuerpo no se encontró. Un poeta, amigo íntimo del pintor, dio como fecha de su muerte el 18 de julio, víctima de fiebre en Porto Ercole, cerca de Grosseto, en Toscana. En una carta encontrada en los archivos del Vaticano en los 1994, el 29 de julio de 1610 el sacerdote Gentile le confirmaba al cardenal que la muerte de Caravaggio había ocurrido a sus 38 años en Porto Ercole. En 2010 se localizó en un cementerio de Porto Ercole un cadáver de los siglos XVI o XVII que podría corresponder a Caravaggio, por tratarse de un varón de 1,65 m de altura que tenía entre 35 y 40 años cuando falleció. El genoma de dicho cadáver presenta coincidencias con los de habitantes actuales de la zona que llevan el mismo apellido de Caravaggio. Un estudio forense de este cadáver determinó que la causa probable de su muerte fue una infección por estafilococo, quizás contraída por una herida de arma blanca.